tierra. ¿Para qué, hermanos? Para que el hombre, hermanos, pueda venir al Señor y entregarle su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque viene el día del Señor, viene el día del Hijo del Hombre, cuando vendrá, hermanos, por su iglesia. Y sabemos que la iglesia, hermanos, es toda aquella persona, hermanos, que se está santificando, que está orando para el Señor. No es, hermanos, un rótulo, no es 4 paredes. Es toda aquella persona que le ha entregado su vida a Cristo. Si en un lugar, hermanos, hay unas 100 personas, pero si en ese lugar solo hay 5 personas que se han entregado al Señor, esa es la iglesia del Señor, por lo cual Cristo va a venir. Por eso, hermanos, como iglesia tenemos que esforzarnos cada día por ser esa iglesia, hermanos, que verdaderamente esté marcando diferencia en estos tiempos. ¿Por qué, hermanos? Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos, hermanos, finales, donde vemos que el ser humano, hermanos, se ha acomodado de una manera, hermanos, que no hay quien nos saque de ahí. Pero la palabra se predica, hermanos, y ahí queda, hermanos, en el ser humano. Porque si no retienen lo que se predica, hermanos, en aquel día se van a lamentar. En aquel día va a ser triste. Van a llorar, hermanos, lágrimas, pero ya va a ser demasiado tarde. Porque el tiempo el Señor lo está dando hoy en día. Pero el mundo no le importa, hermanos, de Cristo. No le importa escuchar de Cristo. Lo que le importa, hermanos, es deleitarse, hermanos, en sus deseos carnales. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted mira el mundo, hermanos, en estos momentos, hermanos, mira que el mundo se está perdiendo. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado, hermanos, ha gobernado su mente, su vida. Y no hay cabida para la palabra del Señor. Porque es el enemigo, hermanos, quien está gobernando el mundo entero. Pero más la iglesia de Cristo, hermanos, es Cristo la cabeza, hermanos, quien gobierna nuestras vidas. Somos la iglesia, hermanos, y por lo cual tenemos que esforzarnos cada día, hermanos, porque la venida del Señor está a las puertas, hermanos. No quedándonos, hermanos, en la casa, sino perseverando cada día, a diario, hermanos, buscando de Dios. Porque la palabra dice, hermanos, que pero el día y la hora nadie sabe, hermanos. La palabra simplemente se predica y dice, hermanos, que Cristo viene pronto. Pero la palabra, hermanos, no especifica un día, hermanos. No dice a qué horas, qué fecha. No, hermanos. Simplemente dice, hermanos, que Él viene pronto y viene como ladrón en la noche. Gloria a Dios, santo. Los cuales dice que los cielos pasarán con gran estruendo, dice. O sea, hermanos, que va a haber gran movimiento, hermanos, en esta tierra cuando se aproxime la venida del Señor. Por eso la iglesia tiene que estar cada día perseverante, buscando de Dios, santificándose para Dios, cambiando su vida para el Señor. Porque Él, hermanos, viene por su novia, viene por su iglesia. Y saber, hermanos, que la novia somos nosotros, el cual cada día, hermanos, nos estamos arreglando, hermanos, para ese gran día. Pero vemos, hermanos, que el mundo no se preocupa por buscar del Señor. Dice que ni aun los ángeles, dice, de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Quién es el que sabe, hermanos, el día en que el Señor ha de venir? El Padre Celestial, el Padre Eterno. A ese Padre, hermanos, a quien usted le hemos creído, a quien usted oramos cada día, hermanos. Solo Él sabe. Simplemente, hermanos, el Padre está advirtiendo a la humanidad de que se prepare, de que busque del Señor, que aún está a tiempo, que el tiempo, hermanos, Dios lo está dando. Bendito Jesús. Dice que ni los ángeles de los cielos saben, hermanos. Los ángeles, hermanos, que están cercanos al Padre Eterno, ni ellos saben, ni aún el Hijo, solamente el Padre Eterno. Gloria a Dios, santo. Mas como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice la palabra que como en los días de Noé, hermanos? Porque hemos leído la palabra y hemos leído, hermanos, la historia, hermanos, cuando Noé, hermanos, obedeció a Dios. Cuando Dios le dijo, hermanos, que hiciera, hermanos, una arca. Le dio las medidas, le dio la altura, el anchor, todo, hermanos. Y vemos, hermanos, que Noé fue un hombre obediente, fue un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios. Y a causa, hermanos, de la fe de Noé, hermanos,
Por eso dice la palabra que Noé condenó al mundo. ¿Por qué? Porque Noé le creyó a Dios. Gloria a Dios, santo. Si Noé, hermanos, no le hubiera caído, hermanos, quizás Dios, hermanos, en aquellos tiempos hubiera seguido esperando, hermanos, que hubiera un hombre de fe, un hombre, hermanos, que le creyera. Pero como estaba Noé, hermanos, entonces Dios le dijo a Noé: hazte una arca, le dijo, porque vendrá un diluvio a la tierra. Y vemos, hermanos, que Noé obedeció, hermanos. Y vemos que Noé, hermanos, la gente lo miraba, hermanos, trabajando en aquella arca. ¿Y qué decía la gente, hermanos? Que Noé estaba loco, que Noé no estaba completo. Pero vemos, hermanos, que Noé, hermanos, no le importó lo que la gente hablaba. Simplemente él, hermanos, obedeció a Dios. Y él hizo lo que Dios le ordenó. Y vemos que la gente, hermanos, en ese entonces dice que estaban, hermanos, en sus deleites. Estaban, hermanos, en sus festejos, dándose los gustos a ellos mismos, hermanos. Mientras que Noé estaba obedeciendo al Padre. Yes, amén. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, la iglesia. Como Noé, hermanos, que Noé fue obediente al Padre. La iglesia de Dios, hermanos, tiene que ser obediente hoy en día. Si la palabra nos dice, hermanos, que nos guardemos, hermanos, para su venida, tenemos que guardarnos, hermanos. No tenemos nada que hacer en el mundo, hermanos, allá en el pecado. Porque si nos vamos tras el mundo, nos vamos a perder. Y de nada va a servir, hermanos, el tiempo que hayamos andado, hermanos, en el camino de Dios. En el momento, hermanos, que ponemos, hermanos, ahí hacemos las cosas del mundo, en ese momento nos perdemos. Porque Dios, hermanos, Dios quiere que verdaderamente, hermanos, nos definamos. Gloria a Dios, santo. Si somos del mundo, hermanos, pues estemos en el mundo. Pero si somos la iglesia de Dios, tenemos que esforzarnos cada día por ser la iglesia, hermanos, y reflejar esa luz que ha venido a nuestra vida. Dios, santo. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Santo es el nombre del Señor. Vemos, hermanos, que muchas veces el mundo, hermanos, atrae, hermanos. ¿Por qué será, hermanos? Porque es el enemigo, hermanos, que muchas veces pone cosas, hermanos, que atrae a la vista del hombre. Pero hemos que ser, hermanos, si le somos fieles a Dios, tenemos que negarnos a todo aquello, hermanos, que el mundo nos ofrezca. Porque cuando Dios venga, hermanos, Él no cree, hermanos, que va a estar esperando, hermanos, al hermanito, a la hermanita, que vuelva. No, hermanos. Porque Él, hermanos, cuando Él diga voy por mi pueblo, es que va a ir por su iglesia, hermanos. Y la iglesia no va a ser aquel, hermanos, que ande, hermanos, ahí, hermanos, tibio espiritualmente. No, hermanos. La iglesia va a ser aquel, hermanos, que verdaderamente esté en el fuego del Señor. Y que verdaderamente, hermanos, le esté sirviendo a Dios como Dios manda. No que le sirvamos a medias. No que le demos, hermanos, la mitad de nuestra vida al Señor. No, hermanos. Porque Dios, hermanos, así como Él, hermanos, dio su vida, hermanos, se rescate. Dios quiere, hermanos, que le obedezcamos a Él. Él, hermanos, no puso peros. Él no entregó la mitad de su vida. Él entregó todo, entregó de Él, hermanos, por amor a nosotros. Gloria a Dios, santo. Regale palmas, hermanos, al Rey de Gloria. Santo es el nombre del Señor. Vemos que Noé fue fiel, hermanos. Pero dice, hermanos, que así será la venida del Hijo del Hombre, dice. Porque como en el día de Noé, dice, en el día antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, dice, y casándose y dándose en casamiento. Porque dice, hermanos, en los días antes del diluvio. Porque antes, hermanos, de que viniera el diluvio, la tierra, hermanos, el hombre, hermanos, y la mujer, hermanos, estaban en sus deleites. Estaba gozando, hermanos, en el pecado, gozando, hermanos, en sus festejos, en sus fiestas. Dice que estaban comiendo y bebiendo, emborrachándose, comiendo, casándose y dándose en casamiento. En ese momento, hermanos, el ser humano, hermanos, de aquel entonces, se estaba, hermanos, gozando en el pecado. Y sabiendo que no, hermanos, les dijo que venía un diluvio y no quisieron buscar de Dios. Vemos, hermanos, que esta gente en un momento, hermanos, estaba deleitándose. Pero cuando el diluvio vino, hermanos, cuando comenzó a llover sin cesar, esta gente, hermanos, comenzó, hermanos,
a tocar el arca. Cuando Noé, hermanos, entró, hermanos, al arca y su familia, comenzó la lluvia. Y aquella gente, mire, comenzó desesperada, hermanos, a tocar la puerta, hablándole a Noé que le abriera. Pero Noé, hermanos, no abrió. ¿Por qué, hermanos? Porque no fue Noé quien había cerrado la puerta, sino Dios. Amén, gloria a ¿Qué Dios. hubiera pasado, hermanos, si Noé hubiera cerrado la puerta? Noé le hubiera abierto, hermanos, la puerta a aquella gente, al ver la tribulación de aquella gente. Pero Dios, hermanos, Dios cerró la puerta y por lo tanto Noé no la pudo abrir. Porque cuando Dios cierra, hermanos, nadie abre, y cuando Dios abre, nadie cierra. Amén, amén. Ahorita, hermanos, la salvación es Cristo. Gloria a Dios, santo. La puerta de salvación es Cristo, hermanos. Así es. Y el hombre, hermanos, no quiere venir a esa puerta que está abierta. Pero vemos, hermanos, que la palabra dice que un día Él vendrá, dice, por su iglesia. Gloria a Y ahí va a ser, hermanos, cuando esa puerta se va a cerrar por completo, hermanos. Porque ahorita, hermanos, está la salvación al alcance del ser humano. Pero no quiere la salvación al ser humano, hermanos. Prefiere, hermanos, estar siempre, hermanos, perdiéndose, hermanos, su vida. Porque el pecado, hermanos, es perdición y es muerte, hermanos, para el ser humano. Pero más Cristo, hermanos, es vida eterna, que es en la cual usted estamos en este momento, hermanos, en Cristo Jesús, experimentando, hermanos, el gozo que Dios nos da cada día. Porque vemos, hermanos, que el gozo del mundo, hermanos, es pasajero, es momentáneo, mas el gozo que Dios nos da, ese permanece para siempre, hermanos. Y por eso que estamos en este lugar, hermanos, porque necesitamos ser llenos de esa presencia, necesitamos ser llenos de ese gozo, de ese Espíritu Santo, que nos mantiene cada día firme, hermano, en su camino. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Santo es el nombre del Señor. Él viene pronto, hermanos. Bendito Jesús. Hasta el día dicen que Noé entró en el arca, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén, gloria a Dios, santo. Así será, hermanos, la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque Él, hermanos, ha decretado un juicio para esta tierra, hermanos. Y lo que viene para esta tierra, hermanos, no es, hermanos, diluvio. No, hermanos, lo que viene es fuego. Lo que viene, hermanos, es fuego, hermanos, que va a consumir la tierra. Va a consumir todo lo que hay en la tierra. Dios, amén. Y por lo cual, hermanos, por eso que tenemos que estar cada día, hermanos, estar preparados, estar alertas, porque vemos que la salvación, hermanos, es individual. Gloria a Dios. Cada uno, hermanos, tiene que pedir la salvación, hermanos. La madre, hermanos, no le va a dar la salvación al hijo, ni el hijo a la madre, ni el cónyuge, hermanos, le va a dar la salvación a su cónyuge. No, es individual. Por lo cual, hermanos, si usted no peleamos la salvación, nadie la va a pelear por nosotros. Por lo cual, hermanos, cada uno esforcémonos cada día, hermanos. Busquemos de Dios cada día. No desmayemos, hermanos. No nos quedemos en la casa, que muchas veces sucede. Y en la casa no nos quedamos haciendo nada. Es aquí, hermanos, en la iglesia donde vamos a aprender del Señor. Gloria a Dios. Es lo que Dios quiere, hermanos, una iglesia que sea constante, que cada día sienta el deseo, el anhelo de buscarle, de adorarle. Porque así como necesitamos, hermanos, este aire, hermanos, el alimento, así necesitamos del Señor. Porque si no nos alimentamos de la palabra de Dios, hermanos, podemos morir espiritualmente. Porque la palabra es la que nos sostiene, la que nos mantiene cada día, hermanos. Gloria a Dios, santo. Esforcémonos cada día, hermanos, porque cada día el Señor, hermanos, se está acercando cada día más. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos, hermanos, tiempos extras. Y no creen, hermanos, que los tiempos van a mejorar. No, miren, la palabra dice que van de mal en peor. ¿A causa de qué será, hermanos? A causa de la venida del Señor. Porque Él, hermanos, viene pronto. Y saber, hermanos, que Él está a las puertas, hermanos. Él dice que Él vendrá como ladrón en la noche, hermanos. Por eso Él nos va a agarrar de sorpresa, hermanos, a la humanidad. Y la iglesia tiene que estar preparada para que no seamos sorprendidos. Porque muchas veces, hermanos, la que dice ser iglesia, hermanos, está durmiendo espiritualmente. No se quiere despertar de ese sueño.
No quiere realmente, hermanos, meterse en la presencia del Señor y buscarle realmente como Dios manda. Pero yo les digo, hermanos, esforcémonos cada día. Busquemos de Dios, hermanos. Santifiquémonos para Dios. Porque lo que Dios está haciendo, lo que Dios hacemos cada día, no lo hacemos, hermanos, para ser vistos por los hombres, sino, hermanos, para ser obedientes al Señor, hermanos. Cada día, hermanos, esforcémonos. Toda la iglesia busquemos de Dios cada día. Porque vemos que Dios, hermanos, Él hasta este momento no ha venido, pero va a venir pronto, hermanos. Bendito Jesús. Santo es el nombre del Señor. Que no nos pase, hermanos, como aquella nación, ¿verdad? En aquellos tiempos, como en los días de Noé, dice la palabra. El Señor nos advierte, hermanos, que Él tiene un juicio para esta tierra. Pero antes de que venga el juicio, Dios va a levantar a su iglesia. La iglesia, hermanos, no va, hermanos, a experimentar lo que viene para la tierra, porque Él tiene promesas para cada uno. Y es la salvación, hermanos, para cada quien. Por eso, hermanos, tenemos que retener, hermanos, lo que escuchamos, meditar en su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque Él tiene una corona para cada uno, hermanos. Bendito Jesús. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Padre. Bendito Jesús.